Estoy esperando la señal de... Arrancamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Pía Badín, yo trabajo como analista de negocio en Genexus Consulting y hoy vamos a ver cómo el Design Thinking nos ayuda en este puesto de trabajo, ¿sí? Primero que nada le voy a pedir a todos que cierren los ojos, un segundito nada más, por favor cierren los ojos. Sí, todos los ojos, sí. Visualicen qué podemos tener en nuestras manos. Por ejemplo, las llaves, un celular, una fruta. Ahora les pido que abran los ojos. ¿Qué les parece una vida? Lo que ven en la foto es un bebito prematuro. El bebito parece que está descansando muy cómodamente, pero en realidad está luchando por su vida. Este bebito, al igual que todos los demás, pero principalmente los prematuros, tienen graves problemas para regular su temperatura corporal y para mantenerse calientes. La temperatura ambiente para ellos es congelante, ¿sí? Esto se logra, para mantenerlos calentitos, esto se logra con una incubadora. Esa es la función principal que tiene una incubadora, ¿sí? De los 20 millones de bebés que nacen en el mundo, 3 millones se mueren. Y la mayoría se mueren a causa de la hipotermia y efectos derivados de la misma, ¿tá? Esto sucede principalmente en países en vías de desarrollo donde no tienen acceso a la medicina moderna y no tienen acceso a las incubadoras, ¿sí? Todo esto se podría solucionar si tuvieran acceso a esas incubadoras, pero ¿qué pasa? Son muy caras y dependen de la electricidad. De esta manera empieza sus conferencias Jane Chen. Jane Chen es cofundadora de Embrace. Embrace es una empresa que desarrolló un producto que es una solución alternativa a las incubadoras y es una solución más simple y barata y que se ideó utilizando el Design Thinking. Por eso yo lo traje ahora a colación y vamos a estar hablando de ella en unos minutos, ¿sí? Pero ¿qué es el Design Thinking después de todo? Design Thinking es una manera de resolver problemas que es práctica, creativa, que se realiza en forma iterativa, pero por sobre todo se lleva a cabo centrándose en el usuario y se realiza en forma colaborativa, ¿sí? Los analistas de negocio colaboramos en crear soluciones, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos obteniendo requerimientos, analizándolos y luego modelando y haciendo una representación de una solución, ¿sí? Cuando esa representación está bien enfocada en la solución, decimos que estamos ante un diseño, ¿sí? Y acá es donde entra Design Thinking, porque nos ayuda a esa tarea que hacemos los analistas a diario en nuestro trabajo de crear soluciones, nos ayuda a crear esas soluciones enfocándonos en las personas y centrándonos en sus necesidades, ¿sí? La innovación es una consecuencia del Design Thinking y está muy bueno que podamos ver a un producto o una solución que querramos construir a través de 3 lentes. Esas lentes son el valor comercial, las personas y la tecnología, ¿sí? Si nosotros creamos un producto que es con mucha user experience, pero que es carísimo, no tiene sentido. Lo mismo al revés. Si el producto es muy barato, pero nadie lo quiere, tampoco. Y si es barato y además lo quieren las personas, pero es técnicamente imposible, tampoco tenemos producto. Así que es conveniente siempre tener esas 3 miradas y enfocar a nuestro producto y solución a través de esos 3 lentes. Vamos a volver a Jane Chen, junto con las personas de la foto. Ellos conformaron un equipo, ellos son egresados de la Universidad de Stanford. Ellos se denominan Design Thinkers. Ellos participaron en un curso que se llama Diseño para una accesibilidad extrema, que tiene como cometido crear soluciones tecnológicas de bajo costo para personas de bajos recursos, ¿tá? A partir de un viaje que hizo uno de ellos, Linus, que es ese que está ahí, viajó a Nepal y se enteró de primera mano, se chocó con la realidad esa que mencionábamos al principio, del enorme índice de muertes por hipotermia en bebés prematuros que sucede en las zonas rurales de Asia. Él lo relevó en Nepal. Entonces se trajo para ese curso el siguiente desafío, que crearon entre ellos se propusieron el siguiente desafío, que es crear una incubadora que cueste el 1% del valor de una incubadora tradicional, que en Estados Unidos
tiene un costo de $20.000, ¿sí? La idea es usar el Design Thinking para desarrollar esa solución, para cumplir con ese desafío. Y entonces, a lo largo de esta charla vamos a ver este ejemplo para ver cómo se ve el Design Thinking en la vida real. ¿Tá? Vamos a ver primero el proceso de Design Thinking un poco en profundidad para ver cómo llegamos a esa solución. Hay muchas escuelas de Design Thinking. Todas el proceso en realidad lo parten en distintas etapas. Nosotros vamos a tomar la de la Universidad de Stanford, que maneja 5 modos, que son los que se ven ahí en la diapositiva, que son empatizar, definir, idear, prototipar y testear, que van transcurriendo y van contestando las preguntas que están ahí, que figuran ahí, ¿sí? Lo mejor para entender este proceso es que lo podamos partir en 2 hitos o dos espacios. Uno es el dedicado a la definición del problema y el otro es el dedicado a la elaboración de la solución. Vamos primero entonces a ver los modos que tienen que ver con la definición del problema. El primero de ellos es empatizar. Empatizar es algo fundamental en lo que es un proceso centrado en las personas, ¿sí? Empatizar, ¿qué quiere decir? Empatizar es el esfuerzo que yo pongo, es el trabajo que yo hago para entender a la persona en el contexto de la solución que yo quiero solucionar, ¿sí? Es el trabajo que yo hago para entender por qué realiza determinada tarea, qué lo lleva a hacerlo, cuáles son sus necesidades físicas y emocionales, cómo se siente al realizar esa tarea y qué necesidades tiene para hacerla. Es ni más ni menos que ponernos en el zapato de los usuarios. Entonces ahora lo que hacemos cuando empatizamos es recolectamos un montón de información, un montón de visiones y de experiencias y de sentimientos de ellos, de esos usuarios, y esas visiones después las tenemos que llevar a concretizarlas, es decir, convergemos todo ese pensamiento divergente que tenemos al principio de todas esas ideas y tratar de definir el problema que yo quiero solucionar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este modo es lograr un enunciado, es lograr armar un enunciado o una declaración que pueda ser llevada a la acción y que se pueda realizar, ¿sí? Esa acción, ese enunciado, se conoce como punto de vista. Una vez que yo defino cuál es mi punto de vista, entonces tengo claro qué es lo que quiero hacer, qué necesidad tengo que cubrir, qué es lo que quiero resolver o qué producto tengo que construir. Vamos a ver, entonces, vamos a retomar con el equipo de Stanford y ver cómo ellos, a partir de ese desafío que se plantearon, recordemos que era construir una incubadora que cueste el 1% de una incubadora tradicional, vamos a ver cómo ellos entonces fueron aplicando Design Thinking para resolver este desafío, centrándonos primero en el problema. En la India, de esos 3 millones de bebés que nacen, de esos 3 millones de bebés que mueren en la India se lleva el índice de un 40%, es donde suceden más muertes, tiene un índice altísimo. Por lo tanto, decidieron trasladarse allí para ver entonces cómo es la realidad, para ver a los usuarios y para observar cómo es el contexto de esta problemática. Viajaron a la India y empezaron a relevar, visitaron los hospitales. Lo que se ve acá en la foto del medio es una sala neonatal llena de bebés y en el fondo hay una incubadora y está vacía. ¿Por qué está vacía esa incubadora? Porque no hay electricidad. Y en los lugares donde cuentan con electricidad, en realidad, pero no tienen incubadoras, recurren a estas soluciones precarias, que no solamente son ineficaces, sino que además son tremendamente inseguras, ¿sí? Después de relevar en los hospitales, se trasladaron a las poblaciones de la India rural, a conocer cómo vive la gente, cómo cocina, cómo calienta su comida. Y entrevistaron a un montón de madres, entre ellas está Savita, que es esa mamá que está en la foto. Savita les contó que perdió 3 bebés prematuros. 3 veces pasó por esa situación. ¿Y por qué? Porque esos niños necesitaban de una incubadora, necesitaban ir a un hospital, y resulta que ese hospital quedaba a 4 horas y entonces no tenían los medios para llegar. Ahí se empezaron a dar cuenta de que el problema
no pasaba solamente por construir una incubadora más barata. Tenían que llevar la solución no solamente al hospital, sino también a las poblaciones. Tenían que acercar esa solución a los padres, ¿sí? Empezaron a reenmarcar el problema. El problema inicial, que era construir una incubadora de bajo costo, pasó entonces a pasar por una solución que fuera portable, que pudiera ser operada tanto por padres como por el personal de salud, que pudiera ser reutilizable, que pudiera ser esterilizable. O sea que el problema ya no se trataba más de la incubadora, sino que se trataba de los padres, ¿sí? De esta manera reenmarcaron el problema, redefinieron el problema inicial y crearon este punto de vista que está acá. Ese punto de vista yo lo puse en inglés porque es textual lo que ellos definieron como su problema, ¿sí? Un padre desesperado en un poblado remoto necesita darle al bebé que se está muriendo una chance para sobrevivir, ¿sí? Este punto de vista, ellos lo tienen escrito en un pizarrón, este equipo de Stanford lo tiene escrito en el pizarrón y recurre a este punto de vista a lo largo de todo el proceso creativo. Nunca se olvidan qué es lo que tienen que hacer, qué necesidad tienen que resolver y qué problema tienen que resolver, ¿sí? Recurren a él cada vez. Habiendo entonces definido el problema, visto cómo lo hacemos tanto en la teoría del proceso como en este ejemplo, vamos a pasar a ver entonces los modos que intervienen en la solución. Idear. Acá nuevamente volvemos con el pensamiento divergente. Acá ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces empezamos a hacer una catarata de ideas, a pensar cómo podríamos resolver ese problema. Empezamos con una gran cantidad de ideas, sin desechar ninguna, y de a poco vamos refinándolas, combinándolas, eliminándolas, hasta llegar a un conjunto más acotado. Aplicamos al final un pensamiento más convergente para llegar a algunas pocas ideas. Estas ideas van a ser el combustible y van a ser lo que va a alimentar a nuestro siguiente modo, al siguiente modo que es la prototipación, ¿sí? Prototipar es poner esas ideas, bajar esas ideas a tierra y hacerlas tangibles, ¿sí? ¿Un prototipo qué es? Un prototipo es cualquier cosa con la que un usuario pueda interactuar. Un prototipo puede ser una pared de post-its, un prototipo puede ser un artefacto que yo armé, o puede ser una actividad de role-playing, ¿sí? Lo que importa acá y la gran diferencia es que yo no es que tengo definida una solución y la empiezo a prototipar. Yo prototipo para definir cuál es mi solución, prototipo para pensar. Estamos pensando, construimos para pensar, pensamos con las manos. Las manos nuestras están conectadas con el 80% de nuestras células cerebrales. Y si yo las pongo a trabajar, pongo en juego mucho más conocimiento del que creo tener. Así que entonces, el prototipar es para justamente idear mi posible solución. El prototipo, además, yo lo tengo que mostrar. Si lo tengo que mostrar a mis usuarios, tengo que ver cómo reaccionan ante esa solución posible que yo estoy construyendo. ¿Para qué testeo? No testeo para ver si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Testeo para refinar el prototipo y para aprender de los usuarios, ¿sí? Yo testeo para aprender, o sea que prototipo para pensar y testeo para aprender. Tenemos como una regla que se puede utilizar en este proceso, es que tengo que prototipar como si supiera lo que estoy haciendo, pero tengo que testear como si estuviera equivocado, ¿sí? Llevemos esto a la acción de vuelta. ¿Cómo trabajó el equipo en la solución una vez que tenían definido ese punto de vista, que ahora necesitaban algo orientado a padres, portable y reutilizable? Manos a la obra. Empezaron primero en papel, con algunas ideas, y después empezaron a crear cosas, a pensar con materiales que se utilizan, telas que se utilizan normalmente en los bebés, y empezar a idear algo portable, algo que sea fácil de usar. Acá, no sé si se ve muy bien, hay un tubito al lado de la cara del bebé. Se pretendía que por ese tubito se echara agua hirviendo para mantener este envoltorio calentito. Ese prototipo fue desechado por razones obvias. Empezaron a pensar en sustancias sólidas, como, no sé, una especie de bolsa de agua caliente, imagínense algo así. Eso creo que es manteca o
o mayonesa, creo que le estaban probando con eso. Comentan que el salón de clase en Stanford quedó bastante decorado después de esas pruebas. Los prototipos hay que mostrarlos, o sea que todas esas ideas que tenían las llevaron a las personas, ¿sí? Acá le muestran a las madres para ver cómo se sienten ellas, cómo se manejan con esa especie de sobredormir. Acá les está mostrando la sustancia que crearon, que fueron ideando. Y acá están mostrando prototipos a madres, personal de salud, otros miembros del equipo, ¿sí? Y así, prototipando para aprender, y prototipando para pensar y testeando para aprender, llegaron a una primera versión del producto, que es como una especie de sobredormir que tiene en la parte de la espalda, digamos, un lugar donde se pone un pack o un blister con una sustancia que se calienta, ¿sí? Entonces, iterando en esa solución y, bueno, empatizando, prototipando y testeando, llegaron en el 2011 a este producto que bautizaron como Embrace. Embrace tiene un concepto muy simple, es como una especie de sobredormir que tiene en la ranura de atrás, va ese material es como una cera, es un material, es un material que cambia por fase, quiere decir que pasa de un estado a otro y para hacerlo lo hace a una temperatura constante, ¿sí? Ese material, una vez que vos lo lográs calentar, se derrite y hasta que se vuelve sólido pasan 6 horas a 37 grados y no baja de esa temperatura. Creo que estuvieron por la NASA averiguando ese tipo de sustancias, ¿sí? Acá vemos a los bebitos disfrutándolo y está siendo operado por las madres y por el personal de salud como el objetivo que se habían planteado. Bueno, por lo que vimos en este proceso, por lo que estuve explicando, falta agregar lo siguiente, y es la iteración. Los modos del Design Thinking no ocurren en forma lineal, ¿sí? Están iterando continuamente entre cada uno de ellos, tienen un accionar hacia adelante y hacia atrás, de manera de que yo no paso al modo siguiente sin antes mirar el modo que yo voy a dejar, ¿sí? Producto de esta iteración se añadieron mejoras desde la primera versión hasta la última del producto. Estas mejoras, una de las mejoras fue solicitada por los médicos, que es esa ventanita transparente que se ve ahí. Los médicos pidieron para poder ver los signos vitales de los niños y controlar la respiración, ¿sí? Otra mejora que se le introdujo al producto fue producto de la interacción y de la empatía con esas madres, ¿tá? Eso que ven ahí es la gráfica que indica el control de temperatura de la primera versión del Embrace, que es como en forma de gráfica. Esas madres le comentaron a ellos que ellas no confiaban en la medicina occidental. Si le dan una dosis de un remedio, ellas la van a bajar a la mitad porque les parece que es mucho. Y si les dicen que tienen que calentar a 37 grados el producto, tampoco lo van a calentar porque les parece que es mucho. Entonces se cambió por un indicador binario. Cuando llega la temperatura correcta, carita feliz y todos contentos. ¿Por qué es importante esto? Porque el producto lo van pensando y lo van refinando a partir de las preguntas que le hacen a los usuarios, empatizando con ellos y adecuándose a la cultura para la cual estoy construyendo la solución, ¿sí? Eso es importantísimo. Acá vemos, esta foto me gusta quedarme un ratito acá porque me pareció que al principio hablamos de ese índice de 3 millones, que es un tema medio complejo, me gusta mirarla un ratito. Este es el resultado final de un desafío que empezó en un salón de clases y terminó siendo un producto exitoso, usando Design Thinking. Es un producto que va a influir sin duda y ya está influyendo en ese índice de 3 millones. Ya está siendo usado en bastantes países del mundo, se comercializa pero también se dona. Es un producto innovador que cumple perfectamente con esas 3 lentes que estábamos hablando: personas, tecnología y valor comercial. Creo que vale $200 en su versión más pro, digamos, que es la que tiene como un calentador para ese blister,
que es con electricidad, que está pensado para hospitales, pero si no, si prescindís de eso, vale mucho menos y se puede utilizar en las zonas rurales. Yo me imagino, por ejemplo, en algún pueblito, tenerlos, no sé, o en la comisaría, o en la iglesia, o en algún lugar donde cualquiera que lo necesite pueda pedirlo prestado, usarlo y devolverlo. Me parece fantástico. Bueno, vamos a ver, todo este proceso, en realidad, todas estas actividades se realizan utilizando herramientas que están buenísimas. O sea, el proceso no lo hacemos así, empatizamos porque empatizamos. Siempre hay una herramienta atrás de todo esto que digamos que lo valida. Son muchas las que se pueden usar y cada una de ellas ameritaría una charla como esta, ¿sí? Lo importante, bueno, ahí está la lista de las que se pueden usar en los distintos pasos del proceso. Lo importante de todo esto es que podemos sacar como conclusión que nosotros podemos cambiar un poco la forma en cómo trabajamos, en cómo relevamos requerimientos. Capaz que en vez de hacer una reunión de esas aburridas, podemos organizar un taller de un día de relevamiento de requerimientos, utilizar estas herramientas, favorecer un espacio creativo, divertido, que haga que esa creatividad salga para afuera. Y hay mucha gente que me dirá acá que no es creativa, que nunca lo será, y para ellos le tengo reservada esta frase: la creatividad se aprende como se aprende a escribir. Usando estas herramientas podemos nosotros trabajar en ser cada vez más creativos, ¿sí? Estas son algunas de las herramientas utilizadas para Embrace. Una de ellas, la de la izquierda, es la hoja de observación de las entrevistas hechas para empatizar con las madres. La de la derecha es un brainstorming de la portabilidad del producto, ¿sí? Bueno, por todo lo que vimos, el Design Thinking se puede aplicar en el análisis de negocio, ¿sí? En distintas áreas. Una de ellas es la obtención y el análisis de requerimientos. Design Thinking, tenemos muchas herramientas como los Customer Journeys, como los mapas de empatía o como el Personas, que los podemos incorporar a las herramientas que nosotros ya usamos tradicionalmente. No tienen por qué ser suplantadas, pero sí nos sirven. ¿Y por qué nos sirven? Porque esas herramientas reconocen que los usuarios realizan tareas que nacen desde lo funcional, pero también nacen desde lo emocional. Y de esas emociones nosotros podemos sacar muchas necesidades que no están articuladas y que no se ven a simple vista. Entonces, de esa manera vamos a obtener mejores requerimientos en mayor cantidad y en mejor tiempo. Otra área de aplicación, la definición del alcance. Yo no sé si habrán escuchado algún proyecto, algún amigo que haya tenido un proyecto en el que haya habido un cambio de alcance. A mí me lo contó un amigo, ¿sí? Por definición, el Design Thinking, nosotros delimitamos el problema y trabajamos en forma colaborativa para ver qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, todos están enterados desde el principio, desde forma temprana, de qué viene la solución y de qué viene el proyecto. Por lo tanto, ese cambio de alcance es de esperarse que no sea tan así si todos están enterados desde el principio de qué es lo que tienen de qué es lo que se va a construir. Otra aplicación para validar las decisiones, para gestionar a los stakeholders. También los stakeholders, como colaboran desde el principio en este proceso, están enterados de todo de toda la solución a construir y por lo tanto podemos salvar esas decisiones de forma temprana. El prototipado nos sirve a nosotros como prueba tangible y para en un momento validar y justificar por qué estamos haciendo determinada solución o no. Y en el momento en que se genera alguna discusión complicada, podemos usar eso para salvar esas diferencias que puedan surgir, ¿sí? ¿Qué me llevo de esta charla? Bueno, la colaboración es clave en este proceso, ¿sí? Genera sentido de compromiso para con la solución, involucrar a todos. Prototipar para pensar y testear y mostrar para aprender, iterar en todo eso, usar nuestras manos como habíamos dicho, poner en juego nuestras manos, utilizar las herramientas que se mencionaron ahí. ¿Para qué? Para obtener necesidades que surgen de la emoción, pero también para... También para favorecer
nuestra creatividad. Y por sobre todas las cosas, pensar quién es mi usuario, para quién estoy construyendo la solución y qué necesidad tiene. ¿Sí? Esta charla se llamaba Design Thinking para analistas de negocios. Después de todo esto que vimos, a mí me gustaría rebautizarla como Design Thinking es bueno para analistas de negocios. Muchas gracias.